Un niño de 8 años fue atendido por su pediatra con febrícula y un exantema eritematoso difuso sobre el pecho que se desarrolló en 2 días después de quejarse de dolor de garganta. La zona amigdalina presentaba un exudado que cubría también su lengua. Se confirmó el diagnóstico de escarlatina mediante una prueba antigénica positiva para Streptococcus del grupo A de una muestra de la garganta. Los géneros Streptococcus y Enterococcus abarcan un gran urnero de especies capaces de causar un amplio abanico de enfermedades. 1. LOE localizaciones del cuerpo humano se hallan normalmente colonizadas por Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae y Streptococcus pneumoniae. ¿De qué modo se relaciona este hecho con las infecciones causadas por estas bacterias? 2. Los Streptococcus viridans, es decir, los estreptococos aemórficos y no hernolíticos, se subdividen en 5 grupos. ¿Cuáles son los grupos y las enfermedades específicas asociadas con cada uno de los grupos? 3. Los enterococcus, al igual que muchas otras bacterias, pueden causar infecciones del tracto urinario, pero fundamentalmente en pacientes hospitalizados. LOE características de estas bacterias son responsables de la predilexis 6N para la enfermedad en esta población 6N. 4. LOE propiedades bioquímicas se usan para separar a los enterococos de los estafilococos y los estreptococos. Las respuestas a estas preguntas están disponibles en www.studentconsult.es. Resúmenes. Streptococcus pyogenes, grupo A. Palabras clave. Grupo A, faringitis, pioderma, fiebre reumática, glomerulonefritis. Biología y virulencia. Cocos gram positivos de crecimiento rápido, que se disponen en cadenas, carbohidratos específicos del grupo, antígeno A, y proteínas específicas del tipo, proteína M, en la pared celular. La virulencia se determina por la capacidad de evitar la fagocitosis, mediada principalmente por la cápsula, las proteínas M y similares a M, la C5-apeptidasa. Adherirse a las células del hospedador e invadirlas, proteína M, aclolipoteicoico, proteína F, y producir toxinas, exotoxinas PIR6 genas del estreptococo, estreptolicina S, estreptolicina 0, estreptocinasa, adenasas. Epidemiología. Colonizasis 6N transitoria de las vías respiratorias altas y de la piel cuando la enfermedad se produce, por cepas de reciente adquisición 6N, antes de que se generen anticuerpos protectores. Faringitis e infecciones de partes blandas causadas típicamente por cepas con diferentes proteínas M. Transmisión 6N de persona a persona mediante las gotitas respiratorias, faringitis, o a naves de heridas de la piel después del contacto directo con un individuo infectado, con un F6-MITE o con un ARTR6 podovector. Las personas de más riesgo para padecer la enfermedad son los niños de 5 a 15 años, faringitis, las niños de entre 2 y 5 años que tienen mala higiene, pioderma, los pacientes con infecciones de partes blandas, síndrome del SOCT6-SICO Streptococcus-6-SICO, los pacientes con antecedentes de faringitis Streptococcus-6-SICAS, fiebre reumática, glomerulonefritis, o infecciones de partes blandas, glomerulonefritis. Enfermedades. Responsable de enfermedades supurativas, faringitis, infecciones de partes blandas, síndrome del SOCT6-SICO Streptococcus-6-SICO, y no supurativas, fiebre reumática, glomerulonefritis. DIAN 6 éstico. La microscopía resulta útil en las infecciones de partes blandas, pero no para la faringitis o las complicaciones supurativas. Las pruebas directas para el antígeno del grupo A resultan útiles para el DIAN 6 éstico de faringitis, Streptococcus-6-SICA. Los aislamientos identificados por la reaxis 6N negativa con la catalasa y positiva con PYR, L-pirrolidonilaridamidasa, susceptibilidad a la bacitracina y presencia de antígeno específico del grupo, antígeno del grupo A. La prueba de antiestreptolicina, ASLO, resulta útil para confirmar la fiebre reumática o la glomerulonefritis asociadas a la faringitis Streptococcus-6-SICA. Se deben realizar pruebas anti-ATNASA B para la glomerulonefritis asociada a faringitis o infecciones de partes blandas. Tratamiento, prevención 6N y control. Se emplea penicilina bio o amoxicilina para tratar la faringitis, cefalosporina oral o MEC61 ido en los pacientes alérgicos a la penicilina, penicilina intravenosa más clindamicina en las infecciones sistémicas. Copyright 2017. Elsevier Spaya, SLU. El estado de portador orofaringeo que ocurre después de tratamiento se puede volver a tratar. No está indicado el tratamiento en portadores asintomáticos de larga duración 6N porque los antivirus 6 ticos pueden alterar la flora protectora normal.
En los pacientes con faringitis, iniciar tratamiento anti-biseistico en los primeros 1-10 AES previene la aparición 6N de fiebre. Reumanca para la glomerulonefritis. No está indicado NIN, M tratamiento o profilaxis anti-biseística específica. En los pacientes con antecedentes de fiebre reumatra, se debe administrar profilaxis anti-biseística antes de las intervenciones, por ejemplo, dentales, que puedan producir bacteriemias que den lugar a endocarditis. Streptococcus agalactiae, Grupo B. Palabras clave. Grupo B, enfermedad neonatal, cribado en mujeres embarazadas. Biología y virulencia. Cocos gram positivos de crecimiento rápido dispuestos en cadenas, carbohidratos específicos de grupo, antígeno B, y carbohidratos capsulares específicos de tipo, la, LB28. Virulencia determinada principalmente por la capacidad de evitar la fagocitosis, mediada por la capsulal. Epidemiología. Colonizasis 6N asintornática de la fa respiratoria alta y el aparato urogenital. Enfermedad de aparición 6N precoz adquirida por el neonato a partir de la madre durante el embarazo o el parto. Los neonatos muestran un riesgo aumentado de infección 6N si 1. Se produce una rotura prematura de las membranas, un parto prolongado, un parto preterno o una enfermedad por estreptococos del grupo B materna diseminada, y 2. La madre no tiene anticuerpos específicos contra el tipo y sus concentraciones de complementos son bajas. Las mujeres con colonizasis 6N genital tienen riesgo de enfermedad posparto. Los hombres y las mujeres no embarazadas con cáncer, diabetes mellitus o alcoholismo tienen un mayor riesgo de enfermedad. Sin incidencia estacional. Enfermedades. Responsable de la enfermedad neonatal, enfermedad de aparición 6N precoz y tarla con meningitis, bacteriemia, neumonfa, infecciones en gestantes, endometritis, infecciones de las heridas, infecciones urinarias, y en otros adultos, bacteriemia, neumonfa, infecciones 6CA y articulares, infecciones cutáneas y de partes blandas. Dian 6 éstico. Microscopía útil para meningitis, LCR, neumonfa, secreciones respiratorias bajas, e infecciones de las heridas, exudado. Las pruebas Ankencas resultan menos sensibles que la microscopía y no se deberán emplear. Los cultivos son la prueba más sensible. Se necesita un media de cultivo selectivo, PE.LIM, para detectar a las portadoras vaginales. Se comercializan pruebas basadas en la reacción 6N en cadena de la polimerasa, PCR, para detectar a las portadoras vaginales durante el embarazo. Actualmente se necesita un caldo de cultivo enriquecido para que la sensibilidad sea óptima. Las cepas se identifican por la presencia de carbohidratos de la pared celular específicos del grupo o por análisis de amplificasis 6N de ácidos nucleicos. Tratamiento, prevención 6N y control. La penicilina G es el fármaco de Elexis 6N. Hasta identificar al PAT6 geno se administra tratamiento enfrico con antibiseísticos de amplio espectro. Cefalosporina de amplio espectro más aminogluc-6-cido. En pacientes con infecciones graves se emplea una combinación 6N de penicilina y aminogluc-6-cido. En pacientes alergúlicos a la penicilina se usa vancomicina o una cefalosporina. Para bebés de alto riesgo se administra penicilina al menos 4 horas antes del parto. No hay vacunas disponibles actualmente. Streptococcus pneumoniae. Palabras clave. Diplococos, cápsula, neumonfa, meningitis, vacuna. Biología y virulencia. Cocos gram positivos elongados dispuestos en parejas, diplococos o cadenas cortas. La pared celular contiene ácido teicoico rico en fosforilcolina, polisacárido C, que es necesario para la actividad de la enzima autolítica, amidasa. La virulencia viene determinada por su capacidad de colonizar la orofaringe, adherencias a las proteínas de superficie, extenderse por tejidos normalmente estériles, neumolicina, proteasa LGA, estimular la respuesta inflamatoria local, ácido teicoico, fragmentos de peptidoglucano, neumolicina, y escapar de la fagocitosis, cápsula de pousacardos. Responsable de neumonfa, sinusitis y otitis media, meningitis y bacteriemia. Epidemiología. La mayor parte de las infecciones están producidas por la diseminasis 6N en 6 gena desde la nasofaringe o la orofaringe colonizadas hasta regiones alejadas, por ejemplo, pulmones, senos, óleos, sangre y meninges. La propagación 6N de persona a persona mediante las gotitas respiratorias es rara. La colonizasis 6N es más elevada en nidios pequeños y sus contactos. Las personas con antecedentes de infección 6N frica del árbol, respiratorio o de otras situaciones que puedan interferir con la eliminasis 6N de las bacterias de la fa respiratoria tienen riesgo aumentado de enfermedad pulmonar. Los nidios y los ancianos tienen gran riesgo de meningitis. Los pacientes con enfermedades hematol 6 guiques, neoplasias, anemia de células falciformes o con asplenia funcional están en riesgo de presentar sepsis fulminante. Aunque el microorganismo es ubicuo, la enfermedad es más frecuente en los meses frufos.
DIAN 6 éstico. La microscopía es muy sensible, al igual que el cultivo, a no ser que el paciente haya sido tratado con anti-B6 ticos. Las pruebas antencas para el ponsacarino C del neumococo son sensibles en el LCR, meningitis, pero no para la orina, meningitis, neumonfa, otras infecciones. Las pruebas basadas en los aclicos nucleicos no se suelen emplear para el DIAN 6 éstico. El cultivo requiere la utilización 6N de medias enriquecidos con nutrientes. Por ejemplo, agar sangre de carnero. El microorganismo es muy sensible a un gran urnero de anti-B6 ticos, por lo que el cultivo puede arrojar resultados negativos en los pacientes sometidos a un tratamiento parcial. Las cepas se identifican por la actividad catalasa, negativa, la sensibilidad a optoquina y la solubilidad en bilis. Tratamiento, Prevenci 6N y control. La penicilina es el tárnaco de Elexi 6N para las cepas sensibles, aunque las resistencias son cada vez más frecuentes. La vancomicina combinada con ceftriaxona se utiliza como tratamiento énfico. En pacientes con cepas sensibles puede usarse una cefalosporina, fluoroquinolona o vancomicina. La inmunización 6N con una vacuna conjugada de 13 serotipos se recomienda en todos los nidios menores, de 2 años. Se recomienda la administración 6N de una vacuna polsacalda de 23 serotipos en los adultos con riesgo de adquirir la enfermedad. Enterocaques. Palabras clave. Diplococos, portadores gastrointestinales, resistencia farmacol 6 GIC, infecciones del tracto urinario, peritonitis. Biología y virulencia. Cocos gram-positivos dispuestos en parejas y cadenas cortas. Morphols 6 gicamente similares a Streptococcus pneumoniae. Pared celular con antígeno específico de grupo, ácido glicerol teicoico del grupo D. La virulencia está mediada por la capacidad para adherirse a las superficies del huésped y de formar biopelículas, y por la resistencia a anti-B6 ticos. Epidemiología. Coloniza el aparato digestivo de seres humanos y animales. Propaga C6N a otras superficies mucosas y los anti-B6 ticos de amplio espectro eliminan la población 6N bacteriana normal. La estructura de la pared celular es la típica de las bacterias gram-positivas, lo que les permite sobrevivir sobre superficies del entorno durante periodos prolongados. La mayoría de las infecciones son en 6 genas, a partir de la flora bacteriana del paciente. Algunas se deben a la propagación 6N de un paciente a otro. Entre los pacientes con mayor riesgo de contraer la infección 6N están aquellos que se mantienen hospitalizados durante periodos prolongados y los tratados con anti-B6 ticos de amplio espectro, en particular con cefalosporinas, a las cuales los enterococos muestran resistencia natural. Enfermedades. Las enfermedades abarcan infecciones del tracto urinario, peritonitis, normalmente polimicrobiana, infecciones de las heridas y bacteriemia, con o sin endocarditis. Diagnóstico. Crece fácilmente en medias comunes no selectivos. Se distingue de microorganismos relacionados mediante pruebas simples, catalasa negativos, L-pirrolidonil arilamidasa positivos, resistente a bilis y optoquina. Tratamiento, prevención y control. El tratamiento de las enfermedades graves requiere la combinación 6N de un aminogluc 6-cido con un anti-B6 tico activo de la pared celular, penicilina, ampicilina o vancomicina. Entre los fármacos más modernos para las bacterias resistentes a anti-B6 ticos están el inesolid, la daptomicina, la tigeciclina y la quinupristina/dalfopristina. La resistencia a anti-B6 ticos a cada uno de estos fármacos cada vez es más frecuente y las infecciones con muchas cepas, en particular Enterococcus faecium, no son tratables con ningún anti-B6 tico. Para la prevención 6N y el control de las infecciones se requiere una restriction 6N cuidadosa del uso de anti-B6 ticos y la puesta en marcha de prácticas de control de la infección 6N adecuadas. Los géneros Streptococcus y Enterococcus son un grupo formado por diversos cocos gram-positivos que, normalmente se disponen en parejas o en cadenas, a diferencia de los racimos formados por Staphylococcus, tabla 191. La mayoría de las especies son anaerobios facultativos, y algunos crecen únicamente en una ATM6-fere enriquecida con disécido de carbono, crecimiento capnofílico. Sus exigencias nutricionales son complejas, y su aislamiento requiere el uso de medios enriquecidos con sangre o suero. Son capaces de fermentar carbohidratos, proceso que produce ácido láctico, y son catalasa negativos. El número de cocos gram-positivos catalasa negativos reconocidos como PAT6 llenos humanos sigue en aumento. Sin embargo, los géneros Streptococcus y Enterococcus son los que se aíslan con más frecuencia y son las cepas responsables de la mayoría de las enfermedades en el ser humano. El resto de géneros son relativamente infrecuentes y se enumeran en la tabla 192, pero no se comentan con más detalle.
La clasificación 6N de las más de 100 especies que componen el género Streptococcus es complicada debido a que se utilizan tres sistemas diferentes parcialmente coincidentes. 1. Propiedades 0,6 quiques. Grupos de Landsfield, originalmente, AU. 2. Patrones hemolíticos, M6 lisis completa, beta, M6 lisis incompleta, alfa, al, y ausencia de M6 lisis, gamma, y 3. Propiedades bioquímicas, fisiológicas. Aunque constituye una simplificación 6N en exceso, es práctico pensar que los estreptococos se dividen en dos grupos. 1. Los estreptococos hemolíticos, que se clasifican según los grupos de Landsfield, y 2. Los estreptococos ahemolíticos y hemolíticos, que se clasifican por pruebas bioquímicas. Este último grupo se denomina colectivamente Streptococcus viridans, nombre derivado de viridis, en latín. Verde, que hace referente al pigmento verde formado por la M6 lisis parcial en el agar sangre. Rebecca Landsfield desarrolló 6 en 1933 el sistema de clasificación 6N06 GIC. Las cepas hemolíticas poseen antígenos de pared celular específicos de grupo, la mayoría de los cuales son carbohidratos. Estos antígenos se pueden detectar fácilmente con pruebas inmunol 6 GICs y han sido útiles para la identificación 6N rápida de algunos PAT6 llenos Streptococcus 6 zicos importantes. Por ejemplo, una enfermedad causada por Streptococcus pyogenes, clasificado como Streptococcus de grupo A en el sistema de Landsfield, causa faringitis Streptococcus 6 zika. El antígeno de grupo de este microorganismo se puede detectar en los exudados faríngeos mediante una variedad de inmunoensayos comerciales rápidos y es una prueba DIAN 6 estica utilizada comúnmente en los laboratorios de hospital y en las consultas. El sistema de Landsfield se restringe en la actualidad a un número reducido de especies de streptococos, los pertenecientes a los grupos A, B, C, F y G, tabla 193. Los enterococos, cocos entéricos, se clasificaban antiguamente como estreptococos del grupo D ya que comparten el antígeno de la pared celular, del grupo D, un ácido glicerol teicoico, con otros estreptococos. En 1984 los enterococos volvieron a clasificarse dentro de un género nuevo, Enterococcus, compuesto en la actualidad de 54 especies. Sin embargo, una cifra relativamente baja de especies son relevantes para el ser humano. Las cepas y especies que se aíslan con más frecuencia y que tienen importancia clínica son Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. Enterococcus gallinarum y Enterococcus caseliflavus también colonizan con frecuencia al aparato digestivo, y su importancia radica en su resistencia inherente a la vancomicina. Los Streptococcus viridans se subdividen en 5 grupos étnicamente distintos. Tabla 194. Algunas especies de los Streptococcus viridans pueden ser hemolíticos así como hemolíticos y no hemolíticos, lo que lamentablemente ha dado lugar a que estas bacterias se clasifiquen según los grupos de Landsfield como Streptococcus viridans. Aunque la clasificación de los streptococos es algo confusa, la enfermedad clínica está bien definida en relación con las especies individuales, lo que formará el énfasis en lo que resta de capítulo. Streptococcus pyogenes. Ese pyogenes origina diversas enfermedades supurativas y no supurrativas. Cuadro 191. Aunque este microorganismo constituye la causa más frecuente de faringitis bacteriana, la fama de estos microorganismos, conocidos popularmente como bacterias come carne, se debe a la mionecrosis potencialmente mortal que provocan. Tabla 19 a 1 estreptococos y enterococos importantes. Microorganismo origen histórico Streptococcus streptus. Flexible. Coccus, grano o valla, un grano o valla flexible, en referencia al aspecto de las largas y flexibles cadenas de cocos. S. agava diagonal láctea E. agava diagonal láctea, necesidad de leche, la cepa inicial, bautizada como S. mastitidis, originaba mastitis bovina. S. anginosus, relativo a la angina. S. constellatus, tachonado de estrellas. La cepa aislada inicialmente se encontraba inmersa en agar y la colonia de mayor Tarnano estaba rodeada de otras colonias más pequeñas. La formación 6N en satelte no tiene lugar alrededor de las colonias situadas sobre la superficie de una placa de agar. S. disgabarra diagonal láctea dis, enfermo, duro, gabarra diagonal láctea, relativo a la leche, pérdida de la secreción 6N de leche, las cepas causaban mastitis bovina. S. gabarra diagonal loliticus, gabarra diagonal letem.
Galato, barra diagonal iticus, aflojar, capaz de hidrolizar o digerir el metilgalato. S. Intermedies. Intermedio, confusión inicial acerca de si se trataba de una bacteria aerobia o anaerobia. Abiotropia. Aerococcus. Enterocaques. Granulicatella. Lactococcus. Leuconostoc. Pediococcus. Streptococcus. Bacteriemia, endocarditis, válvulas erigenats y protésicas, abscesos cerebrats y meningitis nosocomials, infecciones oculares. Bacteriemia, endocarditis, infecciones del tracto urinario. Bacteriemia, endocarditis, infecciones del tracto urinario, peritonitis, infecciones de heridas. Bacteriemia, endocarditis, válvulas originales y protésicas, infecciones oculares. Bacteriemia en pacientes inmunocomprometidos, endocarditis, válvulas erigenats y protésicas, infecciones de tracto urinario, osteomielitis. Infecciones oportunistas, como bacteriemia, infecciones de heridas, infecciones de sistema nervioso central y peritonitis. Infecciones oportunistas, como bacteriemia en individuos con inmunodepresis 6N grave. Véanse las tablas 19A3 y 19A4. Clasificasis 6N de streptococos hemolíticos comunes. Pros. Pus, Genayo, en gen. Grupo especie representativa. A.S. Piogenes. C. F. G. De tabla 19A3 clasificasis 6N de streptococos hemolíticos comunes. Pros. Fisiólogo 1A y estructura. Las cepas de S. piogenes son cocos esféricos de diámetro comprendido entre 1 y 2 cm que forman cadenas cortas en las muestras clínicas y cadenas de mayor longitud cuando crecen en medios de cultivo. FIC 191. Su crecimiento es óptimo en el medio de agar sangre enriquecido, pero se inhibe cuando contiene una concentración elevada de glucosa. Después de 24 horas de incubación se observan colonias blancas de 1 a 2 mm con grandes zonas de hemólisis, FIG 192. Se ha estudiado detalladamente la estructura antigénica de S. piogenes. El marco estructural básico de la pared celular es la capa de peptidoglucano, la cual tiene una composición 6N parecida a la de otras bacterias gram positivas. En el interior de la pared celular se encuentran los antígenos específicos de grupo y de tipo. El carbohidrato específico de grupo, el cual constituye aproximadamente el 10% de peso seco de la célula, antígeno del grupo A de Landsfield, es un dímero de N-acetilglucosamina y de ramnosa. Este antígeno se usa para clasificar a los estreptococos de grupo A y distinguirlos de otros grupos de estreptococos. La proteína M es la principal proteína específica de tipo que se asocia a los estreptococos virulentos. Se compone de dos cadenas polipeptídicas que forman una hélice alfa. La proteína se ancla a la membrana citoplásmica, se extiende a través de la pared celular y sobresale por encima de la superficie celular. El extremo carboxilo, que está anclado en la membrana citoplásmica, y la porci 6N de la molécula incluida en la pared celular están muy conservadas, por secuencia de aminoácidos, en todos los estreptococos de grupo A. El extremo amino, que se extiende sobre la superficie celular, origina las diferencias antigénicas observadas entre los más de 100 serotipos de proteínas M. Las proteínas M se subdividen en moléculas de clase I y de clase II. Las proteínas M de clase I comparten los antígenos expuestos, mientras que las proteínas M de clase II carecen de antígenos expuestos comunes. A pesar de que las cepas portadoras de ambas clases de antígenos pueden provocar infecciones supurativas y glomerulonefritis, tan solo las bacterias que contienen proteínas M de clase y antígenos expuestos comunes producen fiebre reumática. La clasificasis 6N Epidemiol 6 GIC de S. piogenes se basa en el análisis de las secuencias de
gen M que codifica las proteínas M. Otros componentes importantes de la pared celular de ese país o genes son las proteínas de superficie de tipo M, el ácido lipoteicoico y la proteína F. Las proteínas de tipo M están codificadas por un complejo de más de 20 genes que componen la superfamilia de genes M. Estos genes codifican las proteínas M, las proteínas de tipo M y otras proteínas que se unen a las inmunoglobulinas, LG. El ácido lipoteicoico y la proteína F facilitan la unión a las células del hospedador, al formar un complejo con la fibronectina que se encuentra presente en la superficie de las células del hospedador. Algunas cepas de ese piogenes tienen una cápsula externa de ácido hialurónico, que no se diferencia a nivel antigénico de ácido hialurónico presente en los tejidos conjuntivos de mamífero. Dado que la cápsula puede proteger a la bacteria de la fagocitosis, las cepas encapsuladas son las responsables más probables de las infecciones cistérnicas graves. Patogenia e inmunidad. La virulencia de los estreptococos de grupo A está determinada por la capacidad de las bacterias de evadirse de la opsonización y la fagocitosis, de adherirse a la superficie de las células de hospedador, invadir las células epiteliales y producir una variedad de toxinas y de enzimas. Interacciones hospedador-parásito iniciales. Ese piogenes dispone de otros mecanismos para evitar la opsonización y la fagocitosis. La cápsula de ácido hialurónico es poco inmunogénica e interfiere con la fagocitosis. Las proteínas M interfieren también con la fagocitosis al bloquear la unión de componente C3b de complemento, un mediador importante en la fagocitosis. C3b puede ser degradado también por el factor H que se une a la superficie celular de la proteína M. Las proteínas de tipo M se asemejan a ella en su estructura y se hallan bajo el mismo control regulador. Estas proteínas interfieren en la fagocitosis al unirse ya sea al fragmento F de los anticuerpos o a la fibronectina, que bloquea la activación de complemento por la ruta alternativa y reduce la cantidad de C3b unido. Por último, todas las cepas de ese piogenes tienen en la superficie una péptida SA de CESA. Esta serina proteasa inactiva CESA, molécula quimio atrayente de neutrófilos y fagocitos mononuclears, y protege la bacteria de una depuración precoz de los tejidos infectados. Se ha demostrado que en la adherencia a las células del hospedador intervienen numerosos antígenos bacterianos distintos, los más importantes de los cuales son el ácido lipoteicoico, las proteínas M y la proteína F. La adherencia inicial es una interacción débil entre el ácido lipoteicoico y los sitios de unión de los ácidos grasos en la fibronectina y las células epiteliales. La adherencia posterior implica a la proteína M, la proteína F y otras adhesinas que interaccionan con los receptores específicos de las células de hospedador. Ese piogenes puede invadir las células epiteliales, un proceso mediado por la proteína M y la proteína F, así como por otros antígenos bacterianos. Se considera que esta internalización es importante tanto para el mantenimiento de las infecciones persistentes, por ejemplo, la faringitis estreptocócica recurrente, como para la invasión de los tejidos profundos. Toxinas y enzimas. Las exotoxinas pirógenas estreptocócicas, SPE, conocidas originalmente como toxinas eritrogénicas, son fabricadas por las cepas lisogénicas de los estreptococos y son semejantes a la toxina producida por Corynebacterium diphtheriae. Se han descrito 4 toxinas ternolabiles inmunológicamente distintas, SPEA, SPB, SPEC y SPF, en ese piogenes y en un reducido número de cepas estreptococcísicas pertenecientes a los grupos A y G. Estas toxinas actúan como superantígenos e interaccionan tanto con los macrófagos como con los linfocitos, de cooperadores con un aumento de la liberasis 6N de citocinas proinflamatorias. Se cree que esta familia de exotoxinas es responsable de muchas de las manifestaciones clínicas de las enfermedades graves por estreptococos, incluida la fascitis necrosante y el síndrome de shock tóxico estreptocócico, además de exantema observado en pacientes con escarlatina. No está claro si el exantema es consecuencia de efecto directo de la toxina sobre el hecho capilar o es secundario a la reaxis 6N de hipersensibilidad, algo que se considera más probable. La streptolicina S es una hemolicina estable en presencia de oxígeno, no inmunogénica y ligada a la célula que puede lisar eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Puede estimular también la liberación de los contenidos lisosómicos después de ser englobada por este orgánulo y provoca la subsiguiente destrucción de la célula fagocítica. La streptolicina S se produce en presencia de suero, la S indica estable en suero, y es la responsable de la M6 lisis característica que se observa en el medio de agar-sangre. La streptolicina O es una hemolicina lábil al oxígeno capaz de lisar eritrocitos, leucocitos, plaquetas y células en cultivo. Esta hemolicina guarda relasis 6N antigénica con las toxinas labels al oxígeno que producen Streptococcus pneumoniae, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Bacillus cereus y Listeria monocytogenes.
Se forman anticuerpos con facilidad contra la estreptolicina, o anticuerpos antiestreptolicina, o ASLO, una característica que los distingue de la estreptolicina S, y sirven para demostrar una infección 6N reciente por estreptococos del grupo A. Prueba ASLO. La estreptolicina o se inhibe de forma irreversible por el colesterol de los lípidos cutáneos, de forma que los pacientes con infecciones cutáneas no desarrollan anticuerpos ASLO. Al menos se han descrito dos formas de estreptocinasa, A y B. Estas enzimas intervienen en la degradasis 6N del plasmin 6-geno, con la consiguiente liberasis 6N de la proteína plasmina, que a su vez se encarga de la degradasis 6N de la fibrina y el fibrin 6-geno. Por tanto, estas enzimas pueden lisar los coágulos de sangre y los depsícitos de fibrina y facilitar la rápida diseminasis 6N de S-piogenes por los tejidos infectados. Los anticuerpos contra estas enzimas, anticuerpos contra estreptocinasa, son un marcador útil de infecsis 6N. Se han descrito 4 desoxirribonucleasas distintas a nivel inmunol 6-GICO, adenasas AD. Estas enzimas no son citolíticas, pero pueden despolimerizar el ácido desoxirribonucleico, ADN, existente en el pus. Este proceso reduce la viscosidad del material del absceso y facilita la diseminasis 6N de los microorganismos. Los anticuerpos desarrollados contra la adenasa B son un marcador importante de las infecciones por S-piogenes. Prueba antiadenasa B, sobre todo en pacientes con infecciones cutâneas porque no elaboran anticuerpos contra la estreptolicina. V texto anterior. Epidemiologfa. Los Centros para el Control y la Prevención 6N de Enfermedades, CDC, han estimado que cada año o se producen al menos 10 millones de casos de enfermedad no invasiva, y la faringitis y el pioderme son las infecciones más frecuentes. Los estreptococos del grupo A pueden colonizar la bucofaringe de NI2 o sanos y adultos J6 venas en ausencia de enfermedad clínica. Sin embargo, el aislamiento de S-piogenes en un paciente con faringitis se considera en general significativo. La colonizasis 6N asintomática por S-piogenes suele ser transitoria. Viene regulada por la capacidad del paciente de orquestar una respuesta inmunitaria específica a la proteína M de la cepa colonizadora y la presencia de microorganismos competitivos en la orofaringe. Los pacientes no tratados producen anticuerpos contra la proteína M específica de la bacteria, lo que puede determinar inmunidad de por vida. Sin embargo, esta respuesta de anticuerpos se reduce en los pacientes tratados. En general, la enfermedad por S-piogenes se debe a cepas de adquisisis 6N reciente que causan infección 6N de la faringe o la piel, antes de que se produzcan anticuerpos específicos o de que los microorganismos competidores sean capaces de proliferar. La faringitis producida por S-piogenes representa una enfermedad que afecta fundamentalmente a nidos os de edades comprendidas entre 5 y 15 años, aunque los lactantes y los adultos también son vulnerables a esta entidad. El PAT6-geno se transmite de una persona a otra a través de gotitas respiratorias. El hacinamiento, como en el caso de las aulas y las guarderías, incrementa la posibilidad de diseminasis 6N del microorganismo, en especial durante los meses de invierno. Las infecciones de partes blandas, por ejemplo, pioderme, erisipela, celulitis, fascitis, se ven precedidas generalmente de una colonizasis 6N inicial de la piel, por estreptococos del grupo A, después de la cual los microorganismos se introducen en los tejidos superficiales o profundos a través de una alterasis 6ND. La barrera que constituye la piel. Enfermedades sélfnicas, enfermedades streptococcísicas supurativas. Faringitis. La faringitis se desarrolla generalmente entre 2 y 4 días después de la exposición 6N al PAT6-geno, con el inicio brusco de dolor de garganta, fiebre, malestar general y cefalea. La faringe posterior puede tener un aspecto eritematoso con presencia de exudado, y puede existir una acusada linfadenopatía cervical. A pesar de estos síntomas y signos clínicos, resulta difícil distinguir la faringitis streptococcísica de la faringitis vírica. El diagnóstico de certeza solo se puede conseguir mediante pruebas de laboratorio específicas. La escarlatina es una complicación 6N de la faringitis streptococcísica que tiene lugar cuando la cepa infecciosa es lisogenizada por un bacteri 6-fago que media en la producción 6N de una exotoxina PIR 6-gena. Aparece un exantema eritematoso difuso, inicialmente en la parte superior del T6-RAX para luego extenderse a las extremidades en un plazo de 1 o 2 días desde el inicio de los síntomas clínicos de faringitis. Generalmente respeta la zona peribucal, palidez peribucal, así como las palmas y las plantas. La lengua está cubierta en un primer momento de un exudado blanco amarillento, posteriormente se descama y revela una superficie roja y denudada, lengua aframbuesada. El exantema,
el cual palidece con la Preci 6N, se observa mejor en el abdomen y los pliegues cutáneos, líneas de Pastia. El exantema desaparece a lo largo de los 5 o 7 días siguientes y es sustituido por una descamasis 6N de la capa cutánea superficial. Desde la introducción 6N del tratamiento antimicrobiano son infrecuentes las complicaciones supurativas de la faringitis streptococceica, como los abscesos periamigdalinos y retrofaringeos. Pioderma. El pioderma, impétigo, es una infección 6N localizada y purulenta, pio, de la pie, derme, que afecta fundamentalmente las zonas expuestas, por ejemplo, cara, brazos, piernas. La infección 6N comienza cuando la pie se coloniza por ese piogenes tras un contacto directo con una persona o F6 mites infectados. Posteriormente, el microorganismo se introduce en los tejidos subcutáneos a través de alguna interrupción 6N de la barrera que supone la pie, por ejemplo, araí, aso, picadura de insecto. Se forman vesículas que más tarde se transforman en pústulas, vesículas llenas de pus, para después romperse y producir costras. Los ganglios linfáticos regionales pueden encontrarse hipertrofiados, pero son infrecuentes los signos de infección 6N sistémica, por ejemplo, fiebre, septicemia, afectasis 6N de otros 6 ganos. Es típica la diseminasis 6N dérnica de la infección 6N como consecuencia del rascado. El pioderma se observa fundamentalmente en nidos, os pequeñi, os. Con malas condiciones de higiene personal y suele registrarse durante los meses cálidos y húmedos, aunque ese piogenes es el agente tiol 6-gico de la mayoría de las infecciones streptococcícicas cutáneas, también pueden estar implicados algunos estreptococos de los grupos Aedes, Staphylococcus aureus, aparece con frecuencia en las lesiones. Las cepas streptococcícicas que provocan infecciones cutáneas son diferentes de las que causan faringitis, aunque los serotipos del pioderma pueden colonizar la faringe y dar lugar a un estado de portador permanente. Erisipela. La erisipela, eritros, rojo, pella, piel, es una infección 6N aguda de la piel. Los pacientes presentan dolor local, inflamasis 6N, eritema, calor, linfadenomegalia y signos cistérnicos, escalofríos, fiebre, leucocitosis. La pie, afectada, está típicamente sobreelevada y se distingue claramente de la no afectada. SIC 193. La erisipela se da con una frecuencia mayor en nidos, os pequeñi, os y ancianos. Tradicionalmente afectaba a la cara, pero en la actualidad es más frecuente en las piernas, y por lo general se ve precedida de una infección 6N respiratoria o sillutanea por ese piogenes, con menor frecuencia por estreptococos de los grupos CoUG. Celulitis. A diferencia de lo descrito en el caso de la erisipela, la celulitis afecta de forma característica tanto a la piel como a los tejidos subcutáneos más profundos, y no está clara la distinción entre la piel infectada y la no infectada. Al igual que en la erisipela, se observa una infección local y síntomas sistémicos. Es necesaria la identificación precisa de microorganismo implicado, ya que muchos microorganismos diferentes pueden producir celulitis. Fascitis necrosante. La fascitis necrosante, también conocida como gangrena streptococcícica, es una infección 6N que se desarrolla en la zona profunda de tejido subcutáneo. Se extiende a través de los pianos de las fascias y se caracteriza por una extensa destrucción de los músculos. Y el tejido adiposo, FIC 194. El microorganismo, conocido en medios de comunicación como bacterias cornecarne, se introduce en el tejido a través de una solución de continuidad de la piel, por ejemplo, un pequeño corte o traumatismo, infección 6N vírica con vesículas, quemadura, intervención quirúrgica. Inicialmente hay indicios de celulitis, después de la cual se forman ampollas y aparece la gangrena, necrosis tisular asociada a obstrucción de flujo sanguíneo, y los sintomas sistémicos, la toxicidad cis. Térnica, la insuficiencia multiorgánica y la muerte son características de esta enfermedad, por lo que es necesario un tratamiento médico precoz para salvar al paciente. A diferencia de lo que sucede en la celulitis, que se puede tratar con antibióticos, la fascitis debe tratarse también de forma agresiva mediante el desbridamiento quirúrgico de tejido infectado. Síndrome de barra diagonal SOC de 6 streptococcícico, caso C barra diagonal FNICO 191. Aunque la incidencia de enfermedad grave por ese piogenes ha disminuido de manera ininterrumpida tras la introducción de tratamiento antibiótico, esta tendencia se modificó mucho a finales de la década de 1980, cuando se describieron infecciones con toxicidad multicistérnica. Los pacientes afectados por este síndrome presentaban al principio una inflamación de partes blandas en el lugar de la infección, dolor y síntomas inespecíficos, como fiebre, escalofríos, malestar general, náuseas, bornitos y diarrea.
El dolor se intensifica según la enfermedad progresa hasta provocar shock e insuficiencia multiorgánica, por ejemplo, riñón, pulmones, hígado y corazón, características similares a las de síndrome de Shock-Staphylococcus. Sin embargo, los pacientes con enfermedad streptocócica sufren bacteriemia y la mayoría tiene fascitis necrosante. Aunque los sujetos de cualquier edad son susceptibles a PADE. Ser el síndrome del shock tóxico estreptocócico. Se observa un mayor riesgo de padecer la enfermedad en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar o cardíaca, infección por el virus de la varicela zoster, así como los adictos a drogas por vía parenteral y los alcohólicos. Las cepas de S. piogenes responsables de este síndrome son diferentes de las cepas que producen faringitis, ya que la mayoría de las primeras corresponde a los serotipos M1-3 y muchas de ellas se rodean de cápsulas mucopolisacáridas de ácido hialurónico, cepas mucoides, notorias. La producción de exotoxinas pirógenas, en especial de SPEA y SPEC, constituye otra característica destacada de este grupo de microorganismos. Fase aguda de la erisipela en la pierna. Obsérvese el eritema en la zona afectada y la formación de ampollas. Fascitis necrosante causada por Streptococcus pyogenes. El paciente acudí 6 a consulta con antecedentes de 3 días de malestar, mialgia difusa y febrícula. A lo largo de las 3 horas siguientes a su llegada, el dolor se tornó atroz y se lo que la hice en la pantorrilla. Obsérvense las 2 pequeñas ampollas de color púrpura, flechas, situadas sobre la pantorrilla. B. La exploración quirúrgica reveló la existencia de una amplia fascitis necrosante en la pantorrilla. El paciente falleció 6 a pesar de tratamiento quirúrgico y farmacol 6 gico intensivo. Síndrome del shock tóxico estreptocócico. El síndrome del shock tóxico estreptocócico es una infección temible y mortal. Esto se demuestra en el caso publicado en 1987 por Cone y Cals. N. English J. Med 317, 146, 149, 1987. Se trataba de un hombre de 46 años que había recibido un arafiazo en el antebrazo de su pastor, Alernan, y al que se le reabrió la herida en el trabajo al día siguiente. Durante la siguiente noche empezó a presentar fiebre, escalofríos, lumbalgia y mialgias. Cuando acudió al servicio de urgencias, se encontró un eritema mínima con una secreción serosa fluida en la herida. Se realizaron cultivos de la herida y hemocultivos y se inició tratamiento con antiblóficos intravenosos. A las 1 horas el paciente desarrolló confusión e hipotensión y fue trasladado a la UGI. Dado que el eritema en la región de la herida se había extendido y se habían formado múltiples ampollas en la superficie de la herida, el paciente fue llevado a curotano y se drenó un líquido amarillento de los tejidos musculares. Los cultivos del lecho quirúrgico y también las obtenidos inicialmente de la herida mostraron Streptococcus pyogenes. Tras el desbridamiento quirúrgico, la suaclón del paciente se siguió deteriorando y sumó alteraciones de la función hepática, fracaso renal, sufrimiento respiratorio y alteraciones cardíacas. El paciente presentó hipotensión mantenida y falleció a las 3 días del ingreso. La precursor fulminante de esta enfermedad y la insuficiencia multiorgánica ponen de manifiesto la necesidad de intervenciones médicas agresivas. Otras enfermedades supurativas esepiogenes se ha relacionado con otras infecciones supurativas como la septicemia puerperal, la linfangitis y la neumonía. Aunque estas infecciones todavía se observan en la actualidad, son menos frecuentes desde la introducción 6N de los antivirus ticos. Bacteriemia. Esepiogenes es uno de los estreptococos pemolíticos aislados con mayor frecuencia en los hemocultivos. Los pacientes afectados por infecciones localizadas, como faringitis, pioderma y erisipela, rara vez presentan bacteriemia. Sin embargo, los hemocultivos arrojan resultados positivos en casi todos los pacientes aquejados de fascitis necrosante y síndrome del shock T6-Zico. La mortalidad de este grupo de sujetos se aproxima al 40% en países con una estructura médica sofisticada y es mucho mayor en aquellos países con recursos limitados. Enfermedades estreptococcígicas no supurativas. Fiebre reumatiz. La fiebre reumática es una complicación 6N no supurativa de la enfermedad asociada a esepiogenes. Se caracteriza por la aparición 6N de alteraciones inflamatorias que afectan al corazón, las articulaciones, los vasos sanguíneos y los tejidos subcutáneos.
La afectasis 6N cardíaca se manifiesta con una pancarditis, endocarditis, pericarditis, miocarditis, y se asocia a menudo a la presencia de nódulos subcutáneos. Puede producir una lesión CR6 nica y progresiva de las válvulas cardíacas. Las manifestaciones articulares pueden abarcar desde artralgias hasta una artritis manifiesta con afectasis 6N de numerosas articulaciones con un patrón migratorio, es decir, la afectasis 6N pasa de una articulasis 6N a otra. La incidencia de la fiebre reumatoide en EVU ha disminuido desde un valor máximo por encima de 10.000 casos a la FIO recogidos en 1961 hasta los 112 casos comunicados en 1994, el último AFIO de declarasis 6N obligatoria. Por el contrario, la enfermedad es notablemente más frecuente en los países en vías de desarrollo y su incidencia se aproxima a 100 casos por 100.000 NINES y AFIO. La enfermedad está producida por tipos de proteína M de clase y específicos, por ejemplo, tipos 1, 3, 5, 6 y 18, con un sitio antigénico expuesto compartido. Además, la fiebre reumática se asocia a la faringitis estreptocócica, pero no a las infecciones cutáneas streptococcísicas. Como cabría esperar, las características epidemiológicas de esta entidad remedan a las de la faringitis streptococcísica. Es más frecuente en escolares de corta edad, sin predilexis 6N por el sexo, y se registra principalmente durante los meses más fríos del otoño e invierno. Aunque esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a pacientes con faringitis streptococcísicas graves, hasta un tercio de estos presenta una infección 6N leve o asintomática. Las cepas Reumat 6 genas inducen una enérgica respuesta de anticuerpos en todos los pacientes con faringitis. La fiebre reumática puede recurrir debido a infecciones streptococcísicas posteriores en ausencia de profilaxis anti-B6-tica. El riesgo de recidiva disminuye con el tiempo. Debido a que no hay una prueba DIAN-6 estica específica para identificar a los pacientes con fiebre reumática, el DIAN-6 estico se hace sobre la base de los hallazgos clínicos y de la evidencia documentada de una infección 6N reciente por S-piogenes como son 1. Resultados positivos de cultivos de frotis faríngeo o prueba basada en ácidos nucleicos específicos. 2. Detección 6N del antígeno del grupo A en frotis faríngeo. O 3. Una elevación 6N de los anticuerpos anti-ASLO, anti-atnasa o anti-hialuronidasa. La ausencia de un título de anticuerpos elevado o en ascenso debería ser una importante evidencia en contra de DIAN-6 estico de fiebre reumática. Glomerulonefritis aguda. La segunda complicación 6N no supurativa de la enfermedad streptococcísica es la glomerulonefritis, la cual se caracteriza por una inflamación 6N aguda de los glomérulos renales con edema, hipertensión, hematuria y proteinuria. Algunas cepas nefrocéisicas determinadas de los estreptococos del grupo A se asocian a esta enfermedad. A diferencia de la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda es una secuela de las infecciones streptococcísicas piodérmicas y faríngeas. Sin embargo, los serotipos M nefrogénicos son distintos en las dos enfermedades primarias. Las características epidemiológicas de la entidad son semejantes a las de la infección 6N streptoc, 6 Zika inicial. El DIAN-6 estico se basa en las manifestaciones clínicas y el hallazgo de una infección 6N reciente. Por S-piogenes. Los pacientes J6 venas acostumbran a disfrutar de una recuperación 6N sin complicaciones, pero en los adultos no se ha definido adecuadamente el PRON6 estico a largo plazo. En este grupo de pacientes se han observado pérdidas progresivas e irreversibles de la función 6N renal. DIAN-6 estico de laboratorio. Microscopía Latinci 6N de Gram de las muestras de los tejidos afectados se puede utilizar con el fin de elaborar un DIAN-6 estico rápido y preliminar de las infecciones de partes blandas o de pioderma producidas por S-piogenes. Dado que los estreptococos no se observan en las tinciones de Gram de la piel no infectada, el hallazgo de cocos Gram positivos agrupados en parejas o en cadenas asociados a leucocitos es relevante. Por el contrario, muchas especies de estreptococos forman parte de la microflora bucofaríngea normal, por lo que la observación de estreptococos en una muestra respiratoria de un paciente aquejado de faringitis tiene escaso valor PRON6 estico. Detexi 6N de AMP genes. Se pueden emplear muchas pruebas inmunol 6 guiques que utilizan anticuerpos que reaccionan con los carbohidratos específicos de grupo de la pared de la célula bacteriana para identificar los estreptococos de grupo A en frotis de faringe de forma directa. Se trata de pruebas rápidas, con 6 micas y específicas. Las pruebas de antígenos no se emplean en enfermedades cutáneas o no supurativas. Pruebas basadas en los ácidos nucleicos.
Se dispone de un análisis comercial de sondas de ácidos nucleicos y de análisis de amplificación de ácidos nucleicos para la Detexa-IN de S-Piogenes en las muestras de faringe. Los análisis con sondas son menos sensibles que el cultivo, pero los ensayos de amplificación son tan sensibles como el cultivo y son la prueba de elección cuando se dispone de ellos. Cultivo. Se deben tomar muestras de la bucofaringe posterior, por ejemplo, las amígdalas, a pesar de la dificultad que implica la obtención de exudados faringeos en la población pediátrica. La densidad bacteriana es menor en las zonas anteriores de la boca y dado que la cavidad bucal, particularmente la saliva, se encuentra colonizada por bacterias que inhiben el crecimiento de S-Piogenes, la contaminación de una muestra bien recogida puede enmascarar o inhibir el crecimiento de S-Piogenes. El aislamiento de S-Piogenes en pacientes con impétigo no entrafia ninguna dificultad. Se levanta la costra y se cultivan el material purulento y la base de la lesión. Las muestras para cultivo no se deben obtener a partir de pústulas cutáneas abiertas en fase de drenaje, ya que podrían presentar una sobreinfección de estafilococos. Estos microorganismos se recuperan con facilidad a partir de cultivos tisulares y hemocultivos procedentes de pacientes aquejados de fascitis necrosante, por el contrario, en la piel de los pacientes aquejados de erisipela o celulitis puede existir un número relativamente bajo de bacterias. Tal como se ha mencionado previamente, los estreptococos poseen unos requerimientos nutricionales exigentes y puede demorarse el crecimiento de S-Piogenes en las placas, por lo que debe utilizarse un periodo de incubación prolongado, 2 a 3 días, antes de considerar negativo un cultivo. Identificasis 6N. Los estreptococos de grupo A se identifican de forma definitiva mediante la demostración del carbohidrato específico del grupo, una técnica que no era práctica hasta que se introdujeron las pruebas de detección de antígeno directas. La distinción entre S-Piogenes y otras especies de estreptococos mediante el antígeno A específico de grupo se puede determinar por su susceptibilidad a la bacitracina o por la presencia de la enzima alpirrolidonilaridamidasa, PYR. La susceptibilidad a la bacitracina se analiza colocando un disco saturado de bacitracina dentro de una placa inoculada con estreptococos del grupo A y, después de una noche de incubación, las cepas que se inhiben por la bacitracina se consideran estreptococos de grupo A. La prueba PYR mide la hidrólisis de pirrolidonilnaftilamida, que libera naftilamina, que en presencia de primetilaminosinamaldehído da lugar a un compuesto rojo. La ventaja de esta prueba específica es que se tarda menos de un minuto en determinar si la reacción es positiva, S-Piogenes, o negativa, todos los dernas estreptococos. Los enterococos son PYR positivos pero no reaccionan con el antisuero de grupo A. Detexis 6N de anticuerpos. Los pacientes con enfermedad por S-Piogenes tienen anticuerpos contra varias enzimas específicas. Aunque los anticuerpos que se generan contra la proteína M desempeñan una destacada función para mantener la inmunidad, estos anticuerpos aparecen tardíamente en la evolución clínica de la enfermedad. Son específicos de tipo y no son útiles para el diagnóstico. Al contrario, la determinación de los anticuerpos contra la streptolicina, o prueba de Aslo, es útil para confirmar el diagnóstico de fiebre reumática o glomerulonefritis aguda derivadas de una infección estreptocócica faríngea reciente. Estos anticuerpos aparecen entre 3 y 4 semanas tras la exposición inicial al microorganismo. Y luego persisten. Los sujetos con pioderma estreptocócico no presentan un título elevado de Aslo, como se comentó antes. En pacientes con pioderma estreptocócico y con faringitis se ha documentado la aparición de otros anticuerpos contra las enzimas estreptocócicas, en especial contra la adenasa B. La prueba de la antiadnasa B se debe realizar en caso de sospecha de glomerulonefritis estreptocócica. Tratamiento, Prevencis 6N y control. S-Piogenes es muy sensible a la penicilina, por lo que se puede emplear penicilina V oral o amoxicilina para tratar la faringitis estreptocócica. En los pacientes con alergia a la penicilina puede utilizarse una cefalosporina oral o un macrolido. Se recomienda el empleo combinado de penicilina intravenosa con un antibiótico inhibidor de la síntesis proteica, por ejemplo, clindamicina, en las infecciones cistérnicas graves. Las resistencias o la mala respuesta clínica han limitado la utilidad de las tetraciclinas o las sulfamidas y están aumentando las resistencias a la eritromicina ya en acrolidos más recientes, por ejemplo, acitromicina, claritromicina. En los sujetos aquejados de infecciones graves de partes blandas se deben iniciar de manera precoz procedimientos de drenaje y desbridamiento quirúrgico radical. El paciente puede mantenerse en estado de portador orofaringeo permanente de S-Piogenes después de un ciclo completo de tratamiento. Esta situación puede ser consecuencia del incumplimiento de tratamiento prescrito, la reinfección por una nueva cepa o un estado de portador permanente de un foco aislado. Se puede administrar un nuevo ciclo de tratamiento a los pacientes portadores bucofaringeos puesto que no se han observado resistencias a la penicilina en estos pacientes. La repetición del tratamiento no está indicada en caso de persistir el estado de portade, ya que la antibioterapia prolongada puede alterar la flora bacteriana normal.
El tratamiento antibiótico de los pacientes con faringitis acelera la recuperación de los síntomas y previene la fiebre reumática cuando se instaura durante los 10 primeros días de inicio de la enfermedad. No parece que el tratamiento antibiótico influya en la progresión a glomerulonefritis aguda. Los pacientes con antecedentes de fiebre reumática requieren profilaxis antibiótica prolongada con el objeto de prevenir la recidiva de la enfermedad, debido a que cualquier lesión ocasionada a las válvulas cardíacas predispone a una endocarditis. Los pacientes necesitan también profilaxis antibiótica antes de ser sometidos a procedimientos que puedan provocar bacteriemias transitorias, por ejemplo, procedimientos dentales. El tratamiento antibiótico específico no modifica la evolución de la glomerulonefritis aguda, y el tratamiento profiláctico no está indicado debido a que estos pacientes no presentan recidiva de la enfermedad. Streptococcus agalactiae. S. agalactiae es la única especie que tiene el antígeno D, grupo B. Este microorganismo se describió por primera vez en un caso de septicemia puerperal. Aunque se trata de una entidad poco frecuente hoy en día, S. agalactiae se conoce en mayor medida por suponer una destacada causa de septicemia, neumonía y meningitis en los recién nacidos y por provocar enfermedad grave en los adultos. V. Cuadro 191. Fisiologfa y estructura. Los estreptococos de grupo B son cocos gram positivos, 0,6 a 1,2 ERN, que forman cadenas cortas en las muestras clínicas y cadenas más largas en cultivo, características que los hacen indistinguibles de S. piogenes en la tinción de Gram. Crecen bien en los medios enriquecidos con nutrientes, y en contraposición a las colonias de S. piogenes, las colonias de S. agalactiae son grandes. Capítulo 19. Y tienen una estrecha zona de M6 lisis. Algunas cepas, 1-2%. No son hemolíticas, aunque su prevalencia puede haberse subestimado, puesto que las cepas no hemolíticas generalmente no se estudian con RELASI 6N a la presencia de antígeno D, grupo B. Las cepas de S. agalactiae se pueden subdividir en FUNCI 6N de la presencia de tres marcadores serológicos. 1. El antígeno BO, el antígeno polisacárido de la pared celular específico de grupo. Antígeno de agrupamiento Landsfield, compuesto de ramosa, nacetilglucosamina y galactosa. 2. 9 polisacáridos de la cápsula específicos de tipo IA, LB y 2 a 8, y 3. La proteína de superficie conocida como antígeno C. Los polisacáridos específicos de tipo son importantes marcadores epidermiológicos, y los serotipos IA, LB, 2, 3 y V son los que se asocian con mayor frecuencia a la colonizasis 6N y la aparición de enfermedad. El conocimiento de los serotipos específicos que se asocian a la enfermedad y de los cambios de los patrones de prevalencia de dichos serotipos también resulta importante para el desarrollo de vacunas. Patogenia e inmunidad. El factor de virulencia más importante de S. agalactiae es la cápsula de polisacáridos, que interfiere con la fagocitosis hasta que el paciente genera anticuerpos específicos de tipo. Los anticuerpos que se desarrollan contra los antígenos capsulares específicos de tipo de los estreptococos de grupo B son protectores, un hecho que explica en parte la predilexis 6N de este microorganismo por los neonatos. En ausencia de anticuerpos maternos, el neonato tiene riesgo de contraer la infexis 6N. Además, la colonizasis 6N genital por estreptococos de grupo B se relaciona con mayor riesgo de parto prematuro y los nifios prematuros están en situación de mayor riesgo de padecer la enfermedad. La eliminasis 6N de los estreptococos de grupo B requiere la participasis 6N de las rutas funcionales clásica y alternativa de complemento, sobre todo IA, 3 y V como consecuencia, los nines prematuros colonizados, con valores de complemento bajos fisiol 6 gicamente o aquellos cuyos receptores para el complemento o el fragmento Fe de los anticuerpos IG no están expuestos en los neutros 6 filos tienen una mayor probabilidad de diseminasis 6. N cisternica de microorganismo.
Por otra parte, se ha observado que los polisacáridos capsulares específicos de tipo de los estreptococos IA, LBI2 poseen un risillo terminal de ácido ciálico. El ácido ciálico puede inhibir la activasi 6N de la ruta alternativa de complemento, interfiriendo así en la fagocitosis de estas cepas de estreptococos de grupo B. Epidemiología. Los estreptococos de grupo B colonizan el aparato digestivo inferior y el aparato genitourinario. Entre un 10 y un 30% de las embarazadas presenta un estado transitorio de portadora vaginal, aunque la incidencia depende de momento de la gestasis 6N en el que se toma la muestra y las técnicas de cultivo utilizadas. Aproximadamente el 60% de los nifios que nacen de madres colonizadas están colonizados por los microorganismos de aquellas. La probabilidad de colonizasis 6N durante el nacimiento es más elevada cuando la madre presenta colonizasis 6N con una cifra abundante de bacterias. Otros factores de riesgo de colonizasis 6N neonatal son el parto prematuro, la rotura prematura de membranas y la fiebre intraparto. La enfermedad en los nifios menores de 7 días se denomina enfermedad de comienzo precoz, mientras que la que aparece entre la primera semana y los 3 meses de vida se considera enfermedad de comienzo tardío. Los serotipos que se asocian con mayor frecuencia a la enfermedad de comienzo precoz son los serotipos IA, 3540%, 3, 30% y V, 15%. Los serotipos IA y V son los más habituales en la enfermedad de adulto, mientras que el serotipo 3 se aísla en la mayoría de los casos de enfermedad de comienzo tardío. La colonizasis 6N del neonato, con el posterior desarrollo de la enfermedad, puede darse en el útero, en el momento del nacimiento o a lo largo de los primeros meses de vida. S. galactiae representa la causa más frecuente de septicemia y meningitis en el recién nacido. La administrasis 6N de profilaxis antibiótica intraparto ha ocasionado una espectacular reducción 6N de la enfermedad neonatal, pasando de unas 8.000 infecciones en el AFIO 1993 a 1.800 en 2002. El riesgo de enfermedad es mayor en las mujeres embarazadas que en hombres o mujeres no gestantes. Las infecciones del aparato genitourinario, la amnionitis, la endometritis y las infecciones de las heridas son las manifestaciones más frecuentes en las embarazadas. Las infecciones en hombres y en mujeres no embarazadas se restringen básicamente a infecciones cutáneas y de partes blandas, bacteriemia, septicemia urinaria, infexis 6ND, aparato genitourinario con bacteriemia y neumonía. Las situaciones que predisponen al desarrollo de la enfermedad en los adultos son la diabetes mellitus, la hepatopatía o nefropatía crónicas, el cáncer y la infexis 6N por VIH. Enfermedades clínicas. Enfermedad neonatal de comienzo precoz. Los síntomas clínicos de la enfermedad por estreptococos del grupo B, adquirida en el útero o durante el nacimiento, aparecen durante de la primera semana de vida. La enfermedad de comienzo precoz, la cual se caracteriza por bacteriemia, neumonía o meningitis, no se distingue de la septicemia producida por otros microorganismos. En la mayoría de los nifios se observa afectasis 6N pulmonar, pero la afectasis 6N meningia puede no ser aparente inicialmente, por lo que es necesario efectuar un examen de líquido cefalorraquídeo en todos los nifios infectados. La tasa de mortalidad ha disminuido a menos de 5% debido al DIAN 6 escético precoz y a la mejora del tratamiento complementario. Sin embargo, una proporción 6N comprendida entre el 15 y el 30% de los nifios que sobreviven a la meningitis presentan secuelas neurológicas, como ceguera, sordera y retraso mental grave. Enfermedad neonatal de comienzo tardío, caso ELF-NICO 19A2. La enfermedad en nifios mayores tiene un origen X6 por ejemplo, la madre, otro nino, y se desarrolla entre la primera semana y los 3 meses de vida. La manifestasis 6N predominante es la bacteriemia con meningitis, la cual remeda la enfermedad producida por otras bacterias. A pesar de la baja tasa de mortalidad, por ejemplo, 3%, las complicaciones neurológicas son frecuentes en los nifios con meningitis, por ejemplo, 2,550%. Caso clínico 19A2 enfermedad por estreptococos del grupo B en un neonato. A continuación 6N se describe una enfermedad de aparisis 6N tardía para estreptococos del grupo B en un neonato, Amersen y Cals, Eur J. Pediatra 126, 189, 197, 1977. Un recién nacido de 3.400 gramos nazi 6 a terreno de forma espontánea. La explorasis 6. En física del lactante fue normal durante la primera semana de vida, pero el nifio empezó 6 a alimentarse de forma irregular durante la segunda semana de vida. El día 13 de vida el nifio fue ingresado en el hospital por convulsiones generalizadas. Se obtuvo una pequeña cantidad de LCR denso mediante PUNCI 6 en el lumbar y CEISL 6 treptecaques, H/diagonal actiae serotipo y en cultivo.
A pesar del rápido inicio del tratamiento, el bebé desarrolló 6 una hidrocefalia y se le tuvo que implantar una derivasis 6N auriculoventricular. El nifio fue dado de alta a las 3-5 meses con retraso psicomotor. Este paciente ilustra un caso de meningitis neonatal causada por el serotipo más frecuente de Streptococcus, del grupo B en la enfermedad tardía y las complicaciones asociadas a esta infección 6N. Infecciones en mujeres embarazadas. La endometritis posparto, la infección de la herida y las infecciones del aparato genitourinario son frecuentes en las mujeres durante la gestasis 6N o inmediatamente después de esta. El pronóstico es muy favorable en las gestantes que reciben tratamiento apropiado ya que su estado de salud suele ser bueno. Las complicaciones secundarias de la bacteriemia, como la endocarditis, la meningitis y la osteomielitis, son infrecuentes. Infecciones en hombres y en mujeres no embarazadas. En comparación 6N con las mujeres embarazadas que sufren una infección 6N por Streptococcus de Grupo B, los hombres y las mujeres no gestantes afectados por infecciones por Streptococcus de Grupo B presentan generalmente una edad mayor y padecen otras entidades debilitadoras predisponentes. Las formas de presentasis 6N más frecuentes son la bacteriemia, la neumonía, las infecciones óseas y articulares, y las infecciones cutáneas y de partes blandas. Debido a que estos pacientes suelen presentar una alteración de su sistema inmunitario, la mortalidad es más elevada en esta población. Diagnóstico de laboratorio de Texis 6N antiquénica. Existen pruebas para la detección 6N directa de los estreptococos de grupo B en muestras urogenitals, pero resultan demasiado insensibles para la detección 6N selectiva de las madres y la Predix-IN de los recién nacidos de riesgo de enfermedad neonatal. Las pruebas con antígenos son poco sensibles, menor que 30%, para emplearlas con líquido cefalorraquídeo, LCR. La tinción con gram de LCR resulta mucho más sensible y se debería realizar. Pruebas basadas en los ácidos nucleicos. Una prueba de PCR basada en la amplificación 6N de ácidos nucleicos ha sido aprobada por la Food and Drug Administration, FDA, para los frotis rectales /diagonal vaginales en gestantes. Las pruebas son relativamente insensibles, de modo que la comprobasis 6N debe realizarse en caldos de cultivo seleccionados enriquecidos, por ejemplo, caldo de cultivo de LIM, en lugar de hacerlo directamente con la muestra clínica. Cultivo. Los estreptococos de grupo B se desarrollan con facilidad en un medio de cultivo enriquecido, produciendo grandes colonias después de 24 horas de incubasis 6N. Sin embargo, la PM6 lisis puede ser difícil de detectar o no producirse, lo que constituye un problema para la detección 6N de microorganismo cuando hay otros microorganismos presentes en el cultivo, por ejemplo, cultivo vaginal. Por tanto, en este momento los CDC recomiendan un medio de cultivo selectivo con antibióticos incorporados para suprimir el crecimiento de otros microorganismos, es decir, el medio LIM con colistina y ácido nalidíxico, seguido de un subcultivo en medios no selectivos, como agar sangre, para detectar los estreptococos de grupo B en mujeres entre las semanas 35 y 37 de gestasis 6N. Identificasis 6N. Las cepas de S. galactiae se identifican de modo definitivo por la dernostración de carbohidrato de la pared celular específico de grupo. Tratamiento, prevención y control. Los estreptococos de grupo B son sensibles a la penicilina, la cual constituye el fármaco de Elexis 6N. Dado que otras bacterias pueden ser responsables de enfermedad neonatal, por ejemplo, S. pneumoniae, listeria, bacilos gram negativos, debe seleccionarse un tratamiento de amplio espectro para el tratamiento empírico. Se puede emplear una cefalosporina o vancomicina en los pacientes con alergia a la penicilina. Es común la resistencia a anacrolidos, clindamicina y tetraciclinas, por lo que estos fármacos no deben ser seleccionados a menos que se demuestre que son activos in vitro. Se ha recomendado la exploración de todas las mujeres embarazadas entre las semanas 35 y 37 de gestasis 6N para determinar su colonización por estreptococos de grupo B en un intento para prevenir la enfermedad neonatal. Consúltese el siguiente documento de los CDC si se desea más información. http://www.cdc. Se debe utilizar quimioprofilaxis en todas las mujeres colonizadas o de alto riesgo. Se considera que una mujer embarazada presenta un riesgo alto de dar a luz a un nifio con una enfermedad invasiva de grupo B si ha tenido previamente otro nino con la enfermedad o existen factores de riesgo de esta entidad en el momento de nacimiento.
Entre estos factores figuran los siguientes. 1. Temperatura durante el parto por encima de 38 grados centígrados. 2. Rotura prematura de membranas al menos 18 horas antes de parto. Y 3. Cultivo vaginal o rectal positivo para el microorganismo entre las semanas 35 y 37 de gestasis 6N. Se recomienda administrar penicilina G o ampicilina intravenosa al menos 4 horas antes de parto. En las mujeres alérgicas a la penicilina se utiliza cefazolina o clindamicina. En caso de resultado sensible, o vancomicina en las madres en alto riesgo de anafilaxia. Esta pauta asegura unas concentraciones antibiséisticas elevadas y protectoras en el torrente circulatorio de nifio en el momento de nacimiento. Debido a que la enfermedad de recién nacido se asocia a una disminución 6N de los anticuerpos circulantes en la madre, se ha intentado crear una vacuna polivalente contra los serotipos IA, LB, 2, 3 y V. Los polisacáridos de la cápsula son poco inmunogénicos, aunque su combinación con el toxoide tetánico mejora la inmunogenicidad de la vacuna. Algunos ensayos clínicos basados en esta vacuna polivalente han demostrado la inducción de niveles protectores de anticuerpos en modelos animales. Sin embargo, no se dispone en la actualidad de una vacuna aprobada. Otros estreptococos hemolíticos. Entre los restantes estreptococos hemolíticos, los grupos C, F y G son los que se asocian más a menudo a enfermedad en el ser humano. Destacan el grupo de Streptococcus anginosus, que incluye S. anginosus, Streptococcus constellatus y Streptococcus intermedius. Y Streptococcus dysgalactiae. Los miembros hemolíticos menor que el grupo de S. anginosus pueden poseer el antígeno polisacárido de los grupos A, C, F o G, o carecer de antígeno específico de grupo, y S. dysgalactiae puede portar el antígeno de grupo COUG. Se debe recordar que una cepa individual tiene solo un antígeno de grupo. Las cepas de grupo de S. anginosus crecen en pequeñas colonias, cuyo desarrollo requiere 2 días de incubación, rodeadas de una delgada zona de PM61 ISIS, FICU 195. Estas especies se asocian fundamentalmente a la formación de abscesos y no a la faringitis, en contraposición 6N con el otro estreptococo de grupo A, S. pyogenes. S. dysgalactiae forman colonias grandes con una gran zona de PM6 lisis en los medios de agar sangre, FICU 195b, un patrón semejante al descrito para S. pyogenes. De modo similar a S. pyogenes, S. dysgalactiae provoca faringitis, la cual se complica algunas veces con glomerulonefritis aguda, pero nunca con fiebre reumática. Streptococcus viridans. El grupo de los Streptococcus viridans conforma un grupo heterogéneo de estreptococos hemolíticos y no hemolíticos, FICU 196. Se han identificado numerosas especies y subespecies. CAP y la mayoría se clasifican en 5 subgrupos. Este esquema de clasificación 6N tiene importancia clínica porque muchas de las especies de estos 5 subgrupos son responsables de enfermedades específicas. V tabla 194. Algunos miembros de los Streptococcus viridans, por ejemplo, grupo de S. anginosus, pueden mostrar cepas hemolíticas con polisacáridos de la pared celular específicos del grupo, lo que contribuye a la confusa taxonomía dentro de este genera. Adernaz. S. pneumoniae es un miembro de subgrupo de Streptococcus mitis, aunque la mayoría de los médicos y los microbis 6 logos no considera a S. pneumoniae como Streptococcus viridans. Se analizará por separado en este mismo capítulo. Los Streptococcus viridans colonizan la orofaringe, el aparato digestivo y la vía genitourinaria. Igual que sucede con la mayoría de los streptococos, las especies viridans son exigentes a nivel nutricional y necesitan medias de cultivo complejo suplementa. 2 con hemoderivados y una ATM6 fere de incubasi 6N que con frecuencia se debe aumentar con dióxido de carbono al 5,0%. La mayoría de las cepas de Streptococcus viridans son muy sensibles a la penicilina y sus concentraciones mínimas inhibidoras, CMI, se encuentran por debajo de 0,1 UG/diagonal/AR en él. Sin embargo, se han hecho frecuentes los estreptococos moderadamente resistentes, CMI para la penicilina de 0,2 a 2G/diagonal ml, y muy resistentes, CMI mayor que 2G/diagonal ml, en el grupo de S. mitis. Las infecciones producidas por cepas moderadamente resistentes se pueden tratar, en general, mediante la combinación 6N de penicilina y un aminogluc 6-cido. No obstante, se deben usar antibiséisticos alternativos, como una cefalosporina de amplio espectro o vancomicina, en el tratamiento de las infecciones graves. C.
Streptococcus pneumoniae. Figura 19A6 Streptococcus mitis. A. Tins. Streptococcus pneumoniae fue aislado de forma independiente por Pasteur y por Steinberg hace más de 100 años. Desde entonces, la investigación 6N con este microorganismo ha hecho posible una mayor comprensión 6N de la genética molecular, la resistencia a anti-B6 ticos y la inmunoprofilaxis con vacunas. No obstante, la enfermedad neumococcus zika continúa siendo en la actualidad una causa importante de morbimortalidad. Y la mayoría se clasifican en 5 subgrupos. Fisiología y estructura. El neumococo es un coco gram positivo encapsulado. Las células tienen un diámetro de 0,5 a 1,2 UM, con forma ovalada, y se disponen en parejas, diplococos, o en cadenas cortas, Fig 197. Las células más viejas se decoloran fácilmente y pueden definirse como Streptococcus gram negativas. La morfología de las colonias es variable. Las colonias de las cepas encapsuladas suelen ser grandes, 1 a 3 mm de diámetro en agar sangre, más pequeñas en agar chocolate o medias con sangre calentada, redondas y mucoides. Las colonias de las cepas no encapsuladas son más pequeñas y aplanadas. Todas las colonias experimentan un proceso de AUT6 lisis con el paso del tiempo, el cual consiste en la disolución 6N de la por 6N central de la colonia que origina un aspecto de hoyuelo. Las fisiología. Colonias aparecen como hemolíticas en agar sangre cuando se incuban en una atmósfera aerobia, y pueden ser hemolíticas cuando crecen en condiciones anaerobias. El aspecto osmólftico deriva de la producción de neumolicina, una enzima que degrada la hemoglobina y genera un producto verde. El microorganismo es exigente desde el punto de vista nutricional, y tan solo es capaz de crecer en medias enriquecidos complementados con productos sanguíneos. S-pneumoniae puede fermentar carbohidratos, produciendo ácido láctico como principal derivado metabólico. S-pneumoniae crece con dificultad en los medias con concentraciones elevadas de glucosa debido a que el ácido láctico alcanza rápidamente valores tóxicos en estas preparaciones. De modo similar a todos los estreptococos, S-pneumoniae carece de actividad catalasa. A no ser que se le proporcione una fuente exógena de catalasa, por ejemplo, de la sangre. La acumulación de peróxido de hidrógeno inhibe el crecimiento de S-pneumoniae, como se observa en el agar chocolate. Las cepas virulentas de S-pneumoniae se encuentran recubiertas de una capa de polisacáridos compleja. Los polisacáridos capsulares se han utilizado para la clasificación Cyralegis de las cepas y en la actualidad se han identificado más de 94 serotipos diferentes. Los polisacáridos capsulares purificados de los serotipos que se aíslan con una mayor frecuencia se incluyen en la vacuna polivalente. Las cepas individuales de S-pneumoniae pueden variar sus serotipos capsulares mediante recombinación genómica y mutaciones puntuales en los genes capsulares. La recombinación se asocia también a la adquisición de genes que codifican la resistencia a la penicilina, por lo que el uso de vacunas o de tratamiento antibiótico puede facilitar la selección y la discerminación de serotipos capsulares nuevos. La capa de peptidoglucano de la pared celular de neumococo es la característica de un coco gram positivo. Las cadenas de oligopéptidos se encuentran unidas a las subunidades alternantes de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, las cuales se entrecruzan mediante puentes de pentaglicina. El otro componente fundamental de la pared celular es el ácido teicoico. En la pared celular de neumococo hay dos formas de ácido teicoico, una de las cuales se halla expuesta en la superficie celular y otra estructura similar está unida de forma covalente a los lípidos de la membrana plásmica. El ácido teicoico expuesto está unido a la capa de peptidoglucano y se extiende a través de la cápsula que la rodea. Esta estructura específica de especie, llamada polisacárido C, no tiene relación alguna con los carbohidratos. 196 Microbiología médica. Específicos de grupo que describió Lansfield en los estreptococos hemolíticos. El polisacárido se precipita a una fracción de las globulinas séricas, proteína C reactiva, CRP, en presencia de calcio. La CRP está presente en bajas concentraciones en personas sanas, pero aparece a concentraciones elevadas en pacientes con enfermedades inflamatorias agudas. Por eso se emplea el seguimiento de las concentraciones de CRP para predecir la inflamación.
El ácido teicoico unido a los lípidos en la membrana citoplásmica bacteriana recibe el nombre de antígeno F debido a su capacidad de producir reacción cruzada con los antígenos de Forssman de la superficie de las células de los mamíferos. Ambas formas de ácido teicoico se asocian a residuos de fosforilcolina. La fosforilcolina es exclusiva de la pared celular de S. pneumoniae y desempeña un papel regulador importante en su hidrólisis. Debe existir fosforilcolina para que la autolisina neurocósica amidasa esté activa durante la división celular. Patogenia e inmunidad. Aunque S. pneumoniae se ha estudiado a fondo, aún queda mucho por saber sobre la patogenia de la enfermedad neumocócica. Las manifestaciones de la enfermedad se deben fundamentalmente a la respuesta de hospedador a la infección en mayor medida que a la producción de factores tóxicos específicos de microorganismo. Sin embargo, resulta crucial comprender el modo de colonización de la bucofaringe por S. pneumoniae, su diseminación a tejidos normalmente estériles, la estimulación de una respuesta inflamatoria local y los mecanismos para evitar ser destruido por las células fagocíticas. Destruxis 6N tisular. Una característica de las infecciones neumocócicas es la movilización de las células inflamatorias hacia el foco de la infección. El proceso está mediado por el ácido teicoico neumocócico, fragmentos de peptidoglucano y neumolicina. El ácido teicoico y los fragmentos de peptidoglucano activan la ruta alternativa del complemento, produciendo CESA, el cual interviene en el proceso inflamatorio. Esta actividad se ve potenciada por la amidasa bacteriana, la cual favorece la liberación de los componentes de la pared celular. La neumolicina activa la ruta clásica de complemento, dando lugar a la producción de los componentes C3A y CESA. Como consecuencia de lo anterior, los leucocitos activados fabrican citocinas como la interleucina 1, IL-1, y el factor de necrosis tumoral A, TNF, lo que provoca la migración de las células inflamatorias a las zonas de infección, fiebre, daño tisular. Y otros signos característicos de la infección estreptocócica, la específica producción de peróxido de hidrógeno por S. pneumoniae puede ocasionar, igualmente, daño tisular causado por los intermediarios reactivos de oxígeno. Por último, la fosforilcolina de la pared de la célula bacteriana se puede unir a los receptores de factor activador de plaquetas que se expresan en la superficie de las células endoteliales, los leucocitos, las plaquetas y algunas células de tejidos como los pulmones y las meninges. Mediante su unión a estos receptores, las bacterias logran entrar en las células, donde se encuentran protegidas de la opsonizasis 6N y la fagocitosis, y desde ellas se diseminan a zonas restringidas, como la sangre y el sistema nervioso central. Esta actividad facilita la diseminación de la enfermedad. Supervivencia fagótica. S. pneumoniae sobrevive a la fagocitosis como consecuencia de la protexis 6N, antifagocítica que le proporcionan su cápsula y la inhibisis 6N de la actividad oxidativa fagocítica de la célula mediada por neumolicina, la cual es necesaria para producir la destruxis 6N intracelular. La virulencia de S. pneumoniae representa una consecuencia directa de la presencia de dicha cápsula. Las cepas encapsuladas, lisas, pueden producir enfermedad en el ser humano y en animales de experimentación, mientras que las cepas carentes de cápsula, rugosas, no son virulentas. Los anticuerpos dirigidos contra los polisacáridos capsulares específicos de tipo confieren protexis 6N contra la enfermedad provocada por cepas inmunol 6 gicamente relacionadas, de modo que el cambio capsular le permite evitar la depurasis 6N inmunitaria. Los polisacáridos capsulares son solubles y se conocen como sustancias solubles específicas. Los polisacáridos libres pueden proteger a los microorganismos viables de la fagocitosis al unirse con los anticuerpos opsonizantes. Epidemiología. S. pneumoniae habita con frecuencia en la faringe y la nasofaringe de personas sanas. La colonizasis 6N es más frecuente en nifios que en adultos, y es habitual en adultos que conviven con niños. La colonizasis 6N tiene lugar inicialmente alrededor de los 6 meses de edad. Posteriormente, el nifio es colonizado de manera transitoria por otros serotipos de microorganismo. La durasis 6N de estado de portador disminuye con cada serotipo sucesivo que coloniza, en parte debido al desarrollo de inmunidad específica de serotipo.
Aunque los nuevos serotipos se adquieren a lo largo de todo el año, la incidencia de portadores y de enfermedad asociada es más elevada durante los meses fríos. Las cepas neumoxeísicas capaces de producir enfermedad son las mismas que se asocian al estado de portador. La enfermedad neumoxeísica aparece cuando los microorganismos que colonizan la nasofaringe y la bucofaringe se diseminan hasta localizaciones alejadas, como los pulmones, neumonía, los senos paranasales, sinusitis, los oídos, otitis media. Y las meninges, meningitis. En todas estas enfermedades se puede producir una diseminasis 6N-Gimet6-gena de S. pneumoniae hacia otros lugares. Se sabe que algunos serotipos tienen más predilexis 6N por la enfermedad neumoxeísica invasiva. Aunque la introducción 6N de vacunas para los niños y adultos ha reducido la incidencia de la enfermedad causada por S. pneumoniae, este microorganismo sigue siendo una causa frecuente de neumonía bacteriana, meningitis, otitis media y sinusitis y bacteriemia extrahospitalarias. La incidencia de la enfermedad es más alta en niños y ancianos, ya que ambas poblaciones presentan concentraciones bajas de anticuerpos protectores dirigidos contra los polisacáridos capsulares neumoxeísicos. La Organización 6N Mundial de la Salud, OMS, calcula que cada año fallecen más de 200.000 niños menores de 5 años por neumonía neumoxeísica. La neumonía tiene lugar cuando los microorganismos llenos bucales son aspirados hacia las vías respiratorias inferiores. Aunque las cepas se pueden propagar de una persona a otra en una población 6N cerrada a través de gotitas respiratorias presentes en el aire, las epidemias son poco frecuentes. La enfermedad aparece cuando se eluden los mecanismos de defensa, reflejo de la epiglotis, inmovilizasis 6N de las bacterias por las células proudectoras de mucosidad que tapizan el bronquio, eliminación de los microorganismos por las células de epitelio ciliado y el reflejo de la tos, lo que permite que los microorganismos colonizadores de la bucofaringe tengan acceso a los pulmones. La enfermedad neumoxeísica se asocia, a menudo, con antecedentes de una infección 6N respiratoria de origen vírico, como la gripe o el sarampión, u otras entidades que interfieren con la eliminasis 6N de las bacterias, como son la enfermedad pulmonar crónica, el alcoholismo, la insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes mellitus, la enfermedad renal CR6-NICA y la disfunción 6N esplénica o la esplenectomía. Enfermedades clínicas. Neumonfa, caso clínico 19A3. La neumonía neumoxeísica se produce cuando las bacterias se multiplican en los alvéolos. Después de ser aspiradas, las bacterias proliferan con rapidez en el líquido de edema rico en nutrientes. Los eritrocitos, los cuales se extravasan de los capilares conchastivos, se acumulan en los alvéolos, seguidos de los neutros 6 filos y, posteriormente, de los mecrs 6 fagos alveolares. La curasis 6N tiene lugar cuando se desarrollan anticuerpos específicos contra la cápsula, lo que facilita la fagocitosis de microorganismo y la destrucción 6N microbiana. El inicio de las manifestaciones clínicas de la neumonía neumoxeísica es brusco, y consiste en un cuadro de escalofríos intensos y fiebre mantenida de 39 a 41 grados C. Con frecuencia el paciente presenta síntomas de infección 6N respiratoria vírica entre 1 y 3 días, antes de inicio de la entidad. La mayoría de los pacientes tiene tos productiva con esputo hemoptoico y generalmente presenta dolor torácico, pleurítico. Como consecuencia de su asociasis 6N a la aspiración, la enfermedad suele localizarse en los labios pulmonares inferiores, de ahí el nombre de neumonía lobar, FIG 198. Sin embargo, los niños y los ancianos pueden padecer una bronconeumonía más generalizada. Los pacientes generalmente se recuperan con rapidez tras la instaurasis 6N de tratamiento antimicrobiano adecuado y logran la curasis 6N radiológica completa en un plazo de 2 a 3 semanas. La tasa de mortalidad global es de 5%, aunque la probabilidad de fallecimiento se ve influida por el serotipo de microorganismo y por la edad y las enfermedades subyacentes del paciente. La tasa de mortalidad es considerablemente más elevada en pacientes con sinusitis, enfermedad producida por S. pneumoniae de tipo 3, así como en los ancianos o los aquejados de una bacteriemia documentada. Los pacientes con disfunción 6N esplénica o esplenectomía pueden presentar, igualmente, enfermedad neumoxeísica grave por la disminución 6N de la eliminasis 6N de las bacterias de la sangre y por la producción 6N defectuosa de anticuerpos precoces. En este subgrupo la enfermedad puede asociarse a evolución 6N fulminante y tasa de mortalidad elevada. En los pacientes aquejados de neumonía neumoxeísica normalmente no se forman abscesos, excepto en los infectados por algunos serotipos específicos, por ejemplo, serotipo 3.
Los derrames pleural se observan en aproximadamente el 25% de los pacientes con neurnonia, neumoxeisica, y el empiema, derrame purulento, constituye una complicación 6N infrecuente. Sinusitis y otitis media. Esa neumonía I es causa frecuente de infecciones agudas de los senos paranasales y el oído. La enfermedad suele precederse de una infección 6N vírica de las vías respiratorias inferiores, después de la cual los neutros 6 filos polimorfonucleares, leucocitos, PMN, infiltran y obstruyen los senos y el conducto auditivo. La infección 6ND, oído media, otitis media, afecta fundamentalmente a nines pequeños, pero la sinusitis bacteriana puede registrarse en pacientes de todas las edades. Meningitis S. pneumoniae se puede diseminar al sistema nervioso central después de una bacteriemia, infecciones de oído o los senos o un traumatismo cráneoencefálico que origine una comunicación 6ND. Espacio subaracnoideo con la nasofaringe. Aunque la meningitis por neumococos es relativamente infrecuente en neonatos, S. pneumoniae constituye actualmente una causa destacada de la enfermedad tanto en niños como en adultos. La mortalidad y las secuelas neurol 6 giques graves son entre 4 y 20 veces más frecuentes en los pacientes con meningitis por S. pneumoniae que en aquellos aquejados de meningitis producida por otros microorganismos. Bacteriemia. La bacteriemia aparece en una proporción 6N comprendida entre el 25 y el 30% de los sujetos con neumonía neumoxeisica y en más del 80% de los pacientes con meningitis. Por el contrario, las bacterias no suelen estar presentes en la sangre de los pacientes con sinusitis u otitis media. La endocarditis puede aparecer en individuos con válvulas cardíacas normales o previamente danadas. Es frecuente la destrucción 6N del tejido valvular. Neumonía. Causada por Streptococcus pneumoniae. Costa y Cals. AMJ Hematol 77, 277-281, 2004. Describieron el caso de una mujer de 68 años que estaba bien de salud hasta 3 días antes del ingreso hospitalario. La paciente presenta 6 fiebre, escalofríos, aumento de la debilidad y tos productiva con dolor torácico de tipo pleurítico. En el momento del ingreso la paciente tenía fiebre, pulso acelerado y aumento de la frecuencia respiratoria con una dificultad respiratoria moderada. Los datos de laboratorio iniciales mostraron leucopenia, anemia y fracaso renal agudo. La radiografía de T6 Rax mostró 6 infiltrados en los 16 bulos inferiores derecho e izquierdo, con derrame pleural bilateral. CEMP6 el tratamiento con una fluoroquinolona y los cultivos de sangre y respiratorios fueron positivos, para S. pneumoniae. Otras pruebas, electroforesis de proteínas en suero y orina, demostraron que la paciente tenía un mieloma múltiple. La infección 6N se resolvió 6 tras 14 días de antibioterapia. Esta paciente ilustra un caso clínico típico de neumonía lobar neumoxeisica y el aumento de la susceptibilidad a esta infección 6N de los pacientes con alteraciones en la capacidad de eliminar microorganismos encapsulados. DIAN 6 estico de laboratorio microscopía la TINSI 6N de gram de las muestras de esputo constituye un método rápido para diagnosticar la neumonía y la meningitis neumoxeisicas. Estos microorganismos aparecen de manera característica como diplococos gram positivos rodeados de una cápsula que no se tiñe. Sin embargo, también pueden adoptar un aspecto gram negativo debido a su tendencia a teñirse inadecuadamente, especialmente los cultivos antiguos. Además, su morfología puede distorsionarse cuando el paciente ha recibido tratamiento antibiseístico. La TINSI 6N de gram compatible con S. pneumoniae se puede confirmar con la reacción 6N de Kejon, de la Lernan, Incheson. En esta prueba se mezclan anticuerpos anticapsulares polivalentes con las bacterias para después examinar la mezcla al microscopio. La presencia de mayor refringencia alrededor de las bacterias se interpreta como una reacción 6N positiva, para S. pneumo. NIA. Una prueba alternativa consiste en mezclar una gota de bilis con una suspensión de bacterias. La bilis disolverá a S. pneumoniae y no se apreciarán microorganismos en la TINSI 6N de gram. Detecci 6N de ampgenos el polisacárido C del neumococo se excreta en la orina y se puede detectar por media de un inmunoanálisis comercializado. La orina debe concentrarse mediante ultrafiltrasis 6N con anterioridad a la realizasis 6N de la prueba con el fin de optimizar su sensibilidad. Se ha referido una sensibilidad de 70% en pacientes aquejados de neumonía neumoxeisica. No obstante, la especificidad puede ser baja, en especial en la población 6N pediátrica. Por este motivo no se recomienda la utilización 6N de esta prueba en niños con sospecha de infección 6N. Esta prueba muestra una sensibilidad PR6 cima al 100% en pacientes con meningitis neumoxeisica. Zika cuando se analiza el LCR. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad de esta prueba serán malas cuando se analiza la orina de los pacientes.
Pruebas basadas en los ácidos nucleicos. Se han desarrollado análisis de PCR para la identificación 6N de cepas de S. pneumoniae in muestras clínicas, como el LCR, pero su uso no se ha generalizado. Cultivo. Las muestras de esputo se deben sembrar en un medio enriquecido con nutrientes y complementado con sangre. S. pneumoniae se aísla en los cultivos de esputo de un 50% de los pacientes con neumonía, ya que es exigente desde el punto de vista nutricional y su proliferasis 6N se ve afectada por el crecimiento de las bacterias bucales contaminantes. La utilización 6N de un media selectivo ha obtenido resultados relativamente satisfactorios en el aislamiento de microorganismo a partir de muestras de esputo, pero se necesita una cierta habilidad técnica para distinguir S. pneumoniae de otros estreptococos a hemolíticos que acostumbran a estar presentes en la muestra. Se debe obtener un aspirado de seno o del oído media para que se pueda diagnosticar de modo definitivo el microorganismo responsable de la sinusitis u otitis. No se deben llevar a cabo cultivos de muestras obtenidas a partir de la nasofaringe o del oído externo. No es difícil aislar S. pneumoniae de las muestras de líquido cefalorraquídeo, a no ser que se haya iniciado tratamiento antibiseístico con anterioridad a la recogida de la muestra. Los cultivos son negativos hasta en la mitad de los pacientes que han recibido una micadosis de antibiseístico. Identificasi 6N. Las cepas de S. pneumoniae se lisan con rapidez cuando se activan las autolisinas como consecuencia de su exposición 6N a la bilis, prueba de solubilidad de la bilis. Por tanto, el microorganismo se puede identificar dejando caer una gota de bilis en una colonia aislada. Casi todas las colonias de S. pneumoniae se disuelven en el plazo de unos minutos, mientras que otros estreptococos hemolíticos permanecen inalterados. S. pneumoniae se puede identificar también por su sensibilidad a la octoquina, etilhidrocupreina dihidrocloruro. El microorganismo se siembra en una placa de agar sangre y se coloca un disco saturado con octoquina en el centro de in-6 culo. Después de incubar las placas durante una noche, alrededor de disco se observa una zona de inhibici 6N crecimiento bacteriano. Se pueden llevar a cabo pruebas DIAN 6 esticas bioquímicas, Serol 6 guiques y moleculares adicionales con el fin de lograr la identificación 6N definitiva. CII5 0U00U-I2 Copyright. Tratamiento, prevención y control. GIST 6 ricamente, la penicilina ha sido el tratamiento de Elexis 6N para la enfermedad neumoxeisica. Sin embargo, en 1977 se describieron en Sudáfrica algunas cepas de S. pneumoniae resistentes a varios antibiseísticos entre los que figuraba la penicilina. Aunque era relativamente infrecuente un elevado nivel de resistencia, CMI de al menos 2G/ml, esta situación 6N ha cambiado de modo espectacular a comienzos de la década de 1990. En la actualidad se observa resistencia a penicilina hasta en la mitad de las cepas aisladas en EU y en otros países. La resistencia a las penicilinas se asocia con una menor afinidad de los antibiseísticos por las proteínas de unión a la penicilina incluidas en la pared de la célula bacteriana, y los pacientes infectados por bacterias resistentes presentan mayor riesgo de PRON6 estíco desfavorable. También es común la resistencia a los MECR6 lidos, por ejemplo, eritromicina, las tetraciclinas, en menor grado, las cefalosporinas, por ejemplo, CEF. Triaxona. Por tanto, cuando se presente una infección 6N grave por neumococos, se recomienda tratamiento de combinación 6N de antibiseísticos hasta disponer de los resultados de las pruebas de sensibilidad in vitro. En el tratamiento empírico, la vancomicina combinada con ceftriaxona se utiliza habitualmente seguida de monoterapia con una cefalosporina eficaz, fluoroquinolona o vancomicina. La investigación 6N dedicada a prevenir o controlar la enfermedad se ha centrado en el desarrollo de vacunas anticapsulares eficaces. Se recomienda la administración 6N de una vacuna polisacárida antineumocócica de 23 serotipos, formada por 23 polisacáridos capsulares diferentes, en nifios mayores de 2 años y en adultos. Los polisacáridos son antígenos independientes de los linfocitos T y estimulan a los linfocitos B maduros, pero no estimulan a los linfocitos T.
Los niños de corta edad muestran escasa respuesta a los antígenos independientes de los linfocitos T, por lo que las vacunas poliza querides carecen de eficacia en esta población 6N. Por el contrario, la conjugación 6N de los polisacáridos con proteínas estimula la respuesta mediada por los linfocitos T cooperadores, la cual provoca una potente respuesta primaria en estos nifios y una eficaz respuesta de memoria al ser vacunados de nuevo. Este abordaje basado en el uso de vacunas conjugadas se ha aplicado también a otros PAT6 llenos neonatals, como Haemophilus influenzae. La vacunación 6N con la vacuna antineumocócica conjugada de 3 serotipos se recomienda actualmente en niños menores de 2 años, aunque una dosis única de la vacuna de 23 serotipos es por lo general eficaz, se recomienda una serie de 4 dosis, a los 2, 4, 6 y 12 o 15 meses, en el caso de la vacuna conjugada de 13 serotipos. La eficacia de estas vacunas viene determinada por los serotipos prevalentes de S. pneumoniae responsables de la enfermedad invasiva en esta población 6N. Aunque las vacunas suelen ser eficaces en las poblaciones de EEVU y Europa, lo son. Menos en poblaciones de países en vías de desarrollo, dado que los serotipos más prevalentes no están representados en estas vacunas. Además, aunque la vacuna 2-3 valente es inmunogénica en adultos normales y la inmunidad persiste toda la vida, es probable que esta vacuna sea menos eficaz en algunos pacientes con alto riesgo de enfermedad neumocócica, entre otros, 1. Pacientes con asplenia, anemia drepanocítica, neoplasias hernatológicas e infeccis 6N por VIH. 2. Pacientes sometidos a trasplante renal. Y 3. Ancianos. Ancianos. Tratamiento, prevención y control. Enterocaques. Figura 199 TINSI 6N de gram de un hemocultivo con Enterocaques facalis. Menos en poblaciones de países en Enterocaques. Fisiología y estructura. Los enterococos son cocos gram positivos que se disponen normalmente en parejas o cadenas cortas. FICU 199. La morfología microscópica de estas cepas no puede diferenciarse con fiabilidad de la de S. pneumoniae. Los cocos crecen en condiciones aerobias y anaerobias en un margen de temperatura amplio, 1045 grados C, y de pH 4,69,9, y en presencia de concentraciones elevadas de cloruro S6-dico, NaCl y sales biliares. De este modo, son pocas las condiciones clínicas que inhiban el crecimiento de los enterococos. La glucosa se fermenta con ácido R, láctico como producto final predominante. Los enterococos suelen conocerse como bacterias de ácido láctico. Tras un periodo de incubación 6N de 24 horas, las colonias cultivadas en agar sangre de carnero enriquecido son grandes y pueden ser no hemolíticas, o hemolíticas o, en casos infrecuentes, hemolíticas. Patogenia e inmunidad. Los enterococos no poseen el amplio abanico de factores de virulencia que presentan los estafilococos y los estreptococos, pero las enfermedades potencialmente mortales por cepas con resistencia a antibiseísticos se han convertido en un problema importante en los pacientes hospitalizados. La virulencia está mediada por dos propiedades generales. 1. La capacidad para adherirse a tejidos y formar biopelículas, y 2. La resistencia a antibiseísticos. Se han descrito diversos factores que intervienen en la adherencia y la formación de las biopelículas, como proteínas de superficie, glucolípidos de membrana, gelatinasa y pili. Además, los enterococos muestran una resistencia inherente a muchos de los antibióticos de uso común, por ejemplo, oxacilina, cefalosporinas, o presentan genes de resistencia adquiridos, por ejemplo, a aminoglucósidos. Vancomicina. La eliminasis 6N de los enterococos de la sangre y los tejidos está mediada por el flujo de entrada rápido de Neutiar 6 filos y por la opsonisasis 6N de las bacterias, de manera que muchos pacientes inmunocomprometidos son particularmente sensibles a padecer infecciones por enterococos. Epidemiología.
Como su nombre implica, los enterococos son bacterias entéricas que suelen recuperarse de las heces recogidas a partir de seres humanos y de diversos animales. Faecalis se encuentra en el intestino grueso en concentraciones elevadas, por ejemplo, 10,5107 microorganismos por gramo de heces, ya en el aparato genitourinario. La distribución 6N de faecium es parecida a la de faecalis, pero con concentraciones más bajas. Entre los factores de riesgo más importantes para las infecciones enterococcígicas están la utilización 6N de sondas urinarias y catéteres intravasculares, la hospitalización 6N prolongada y el uso de antibiséisticos de amplio espectro, en particular de antibiséisticos inherentemente inactivos contra los enterococos. La prevalencia de otras muchas especies de enterococos es desconocida, aunque parece que colonizan el intestino con cifras menores. Dos especies que se recuperan a menudo de Kings. Tino humano son Gallinarum y Caseliflavus. Estas especies, relativamente virulentas, son importantes, porque aunque rara vez se asocian a enfermedad en el ser humano, muestran una resistencia inherente a vancomicina y pueden confundirse con las especies más importantes, como faecalis y aecium. Enfermedades clínicas, V4191. Los enterococos son PAT6 llenos importantes, sobre todo en los pacientes hospitalizados. De hecho, constituyen una de las causas más frecuentes de infecciones adquiridas en el hospital. Infectis 6N nosocomial. El tracto urinario es la localización 6N más frecuente de las infecciones enterococcígicas y las infecciones suelen asociarse a sondaje o instrumentación 6N urinaria. Pueden ser cistitis asintornáticas no complicadas o cistitis asociadas a pielonefritis. Las infecciones peritoneal son típicamente polimicrobianas, es decir, asociadas a otras bacterias aerobias o anaerobias, y se asocian a la salida de bacterias intestinales por traumatismos o bien se deben a la enfermedad que compromete el revestimiento intestinal. Los enterococos recuperados de la sangre pueden deberse a diseminasis 6N desde una infectis 6N, localizada de tracto urinario, el peritoneo o una herida, o representar una infectis 6N primaria de endocardio, endocarditis. La endocarditis es una infectis 6N particularmente grave, ya que muchos enterococos son resistentes a los antibiséisticos de uso más común. Caso clínico 194. Dian 6 estico de laboratorio. Los enterococos crecen fácilmente en medios no selectivos como agar sangre o agar chocolate. Aunque pueden parecerse a S. pneumoniae en las muestras tenidas de Gram, los microorganismos pueden diferenciarse fácilmente en base a reacciones bioquímicas simples. Por ejemplo, los enterococos son resistentes a la optoquina, S. pneumoniae es sensible. No se disuelven al exponerse a la bilis, S. pneumoniae se disuelve, y producen pirrolidonilaridamidasa. PYR, el único estreptococo que es PYR positivo es Streptococcus pyogenes. La prueba PYR suele conocerse como prueba de la mancha en 5 minutos. Los cocos PYR positivos y catalasa negativos dispuestos en parejas y cadenas cortas pueden identificarse supuestamente como enterococos. Las propiedades fenotípicas, por ejemplo, producción 6N de pigmento, motilidad, las pruebas bioquímicas y la secuenciasis 6N de ácidos nucleicos son necesarias para distinguir entre faecalis, faecium y otras especies de enterococcus, pero este tema se escapa de objetivo de este texto. LJ caso clínico 19A4 endocarditis enterococcígica. Cimericals. Clean Infectis 37, E29, E30, 2003, describieron la epidemiología de las infecciones enterococcígicas y las dificultades para el tratamiento de un paciente con endocarditis. El paciente era un hombre de 40 años con hepatitis C, hipertensis 6N y nefropatía terminal que desarrolló 6 fiebre y escalofríos durante el proceso de hemodiálisis. En los 2 meses previos a dicho episodio, fue tratado con ampicilina, levofloxacino y gentamicina para una endocarditis para estreptococo del grupo B. En los cultivos realizados durante la hemodiálisis crecieron enterococcus faecalis resistentes a levofloxacino y gentamicina. Como el paciente había tenido una reacción 6N alérgica a ampicilina, fue tratado con linezolid. La ecocardiografa demostró una vegetasis 6N en las válvulas mitral y tricuspioe. A lo largo de 3 semanas, el gasto cardíaco del paciente se deterioró 6, de manera que el paciente se desensibiliza 6 a la ampicilina y el tratamiento se modifica 6 a ampicilina y streptomicina. Tras 25 días de hospitalización 6N, las válvulas cardíacas dafiadas del paciente fueron reemplazadas y el tratamiento se extendió 6 durante otras 6 semanas.
De este modo, el uso de antibiseísticos de amplio espectro predispuso al paciente con válvulas cardíacas dafiadas de antemano a una endocarditis para enterocaques y el tratamiento se complica 6 para la resistencia de la cepa a muchos de las antibiseísticos de uso habitual. Tratamiento, prevenci 6N y control. El tratamiento antimicrobiano para las infecciones enteroc 6 y K se complica por el hecho de que numerosos antibiseísticos no son bactericidas a concentraciones clínicamente relevantes. El tratamiento para las infecciones graves ha consistido tradicionalmente en combinaciones sinérgicas de un aminoglucosído y un antibiseístico activo en la pared celular, por ejemplo, ampicilina, vancomicina. Sin embargo, algunos antibiseísticos de la pared celular carecen de actividad contra los enterococos, por ejemplo, nafcilina, oxacilina, cefalosporinas, la ampicilina y la penicilina no suelen ser eficaces contra E. faecium y la resistencia a vancomicina, en particular por E. faecium, es algo habitual. Adernaz, más de 25% de los enterococos son resistentes a los aminoglucosídos y la resistencia a los aminoglucosídos y la vancomicina resulta particularmente problemática porque está mediada por plásmidos y puede transferirse a otras bacterias. Se han diseñado antibiseísticos modernos que pueden tratar a los enterococos resistentes a ampicilina, vancomicina o los aminoglucosídos. Entre ellos están el linezolid, la daptomicina, la tigesiclina y la quinupristina/dalfopristina. Desafortunadamente, la resistencia al linezolid está en aumento y la quinupristina/dalfopristina no es activa contra E. faecalis, la especie de enterococo aislada con más frecuencia. Los enterococos sensibles a ampicilina y resistentes a aminoglucosídos pueden tratarse con ampicilina más daptomicina, imipinem o linezolid. Los enterococos resistentes a ampicilina y sensibles a aminoglucosídos pueden tratarse combinando un aminoglucosído con vancomicina, si fuese activa, linezolid o daptomicina. Si la cepa es resistente a ampicilina y aminoglucosídos, el tratamiento podría consistir en daptomicina, linezolid o vancomicina, combinados con otro fármaco activo. Resulta complicado prevenir o controlar las infecciones enterac-seísicas. La restrichi 6N cuidadosa de uso de antibiseísticos y la puesta en marcha de prácticas de control de la infección 6N, por ejemplo, aislamiento de los pacientes infectados. Uso de batas y guantes por parte de cualquiera que entre en contacto con los pacientes. Puede reducir el riesgo de colonizasis 6N con estas bacterias, pero la eliminasis 6N completa de las infecciones es improbable. Además, es extremadamente difícil erradicar una cepa de E. faecium o E. faecalis resistente a la vancomicina una vez que el paciente está colonizado. Bibliografía. Área C.